Ya estoy grabando. Entonces, eso con Lyotard, ¿no? Lyotard va a, este, justamente a diagnosticar esto, una pérdida de fe del mundo que nos compete a nosotros, ¿no? El mundo que nos es contemporáneo a nosotros, en los grandes relatos históricos y políticos. Y este escepticismo, esta pérdida de fe va a tener que ver justamente con la crisis de la filosofía de la historia como la búsqueda del sentido del devenir histórico. ¿Mm? En este núcleo temático vamos a leer a alguien muy, digamos, anterior a Lyotard, que es uno de los, digamos, de los alumnos judíos de Heidegger, junto con Hannah Arendt, con Herbert Marcuse, con, digamos, Heidegger tuvo a muchos alumnos judíos brillantísimos, ¿no? Y les digo esto porque Heidegger, bueno, es un nazi, ¿no? Como ustedes saben, un nazi confeso afiliado que nunca renunció al Partido Nacional Socialista, que en la facultad sospechosamente es tan gustado, no sé por qué hay una tendencia tan nazi en la facultad. Bueno, ahora, digamos, no es que no fuera brillante, Heidegger, pero nunca hay que dejar de nombrar a los nazis, ¿no? Como lo que son, nazis, ¿no? Entre sus alumnos está muchos, Balam, muchos, 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 te digo, yo nomás digo tres súper famosos, que son Hannah Arendt, Herbert Marcuse, Karl Lovid. Al que vamos a leer es al tercero de estos que les estoy diciendo, Karl Lovid. Y tiene un librito de ensayos que se llama El hombre en el centro de la historia, que vamos a revisar. Él tiene un texto sobre filosofía de la historia muy interesante, porque él sí que está reflexionando sobre el sentido de la historia. Es, es específicamente sobre eso, pero notablemente, o sea, vamos a reflexionar fuerte en eso, ¿no? Y vamos a confrontar opiniones que hay al respecto. Ahí al menos en esa unidad temática están esos textos, Lovis y Lyotard, ¿no? Hay otra unidad temática que les estoy proponiendo acá. eh, la pregunta por la relación entre la acción y la existencia humana y la historia, ¿no? Digamos, es una forma de esta unidad temática pretende, desde mi perspectiva, revitalizar ciertos debates de raigambre marxiana, de raigambre existencialista, en torno al problema de que nos compete en esta disciplina, la filosofía de la historia, ¿no? ¿Cómo, cómo nos enfrentamos al problema de la relación entre acción, existencia e historia? Obviamente, acción y existencia humana e historia, ¿no? ¿Qué relación hay? Claro que los marxismos ortodoxos, ¿no? Estos marxismos de doctrinarios de receta de cocina, les van a informar, porque lo que ellos hacen es informar a partir de una verdad revelada, que la historia transcurre desde el comunismo primitivo, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, la primera fase de la sociedad postcapitalista va a ser el socialismo y vamos a acabar finalmente en la sociedad emancipada del comunismo. Esta es la verdad revelada, ¿no? Según ciertos marxismos, que no según Marx, sino ciertos marxismos, ¿no? Digamos, esta forma que me da un poco de risa, ¿no? Eso me da un poco de risa que eso sea el marxismo ortodoxo, porque eso es más hegeliano que marxista, ¿no? De hecho, eso lo pueden encontrar así, textual en Hegel, ¿no? Sin tapujos, en las lecciones sobre filosofía de la historia y en la filosofía del derecho. En ambos textos pueden encontrar un relato de una historia teleológica, es decir, que tiene una lógica de fines, del telos, de la finalidad de la historia, en la emancipación del ser humano, ¿no?
y la estructura, esclavismo, feudalismo, capitalismo, etcétera, todo eso viene de Hegel. ¿No? Y está en los peores textos de Marx, que sí está en Marx, en algunos textos poco serios, ¿no? Eh, pero el marxismo ortodoxo jura que esa es la verdad revelada, ¿no? Sin problematizarlo. Evidentemente, una de las corrientes que entra en crisis profundísima cuando se pone en cuestión el sentido de la historia es ese tipo de marxismos teleológicos, ¿no? Eh, ese tipo de marxismos teleológicos que además despreciaban la acción humana. ¿Por qué? Porque el ser humano no es sujeto, el que es sujeto es la historia, y en Dios, fíjense, marxistas, deístas, ¿no? Con la diosa historia produciendo el mundo. No, no hay libertad, lo que hay es causalidad, ¿no? Se burla Sartre en algún momento de ciertos marxistas. Entonces, las fuerzas económicas son las que van produciendo el devenir y son leyes de la historia inquebrantables, leyes económicas y de la historia inquebrantables que nos van a llevar de un punto A a un punto B sin problema, ¿no? Eso entra en crisis profundísima, profundísima, ¿no? Entonces, una forma de regresar y revitalizar este tipo de problemáticas es desde las herejías, vamos a decir, desde los marxismos herejes, no los marxismos ortodoxos. Por ejemplo, vamos a leer un texto de un filósofo checoslovaco, él todavía, porque cuando él piensa y escribe, Checoslovaquia todavía existe. No está escindida entre la República Checa y Eslovaquia, ¿no? Se llama Karel Kosik y él participa en el movimiento del 68 en Checoslovaquia, que es aplastado cuando entran los panzers soviéticos y y ocupan Praga y reprimen el movimiento estudiantil que exigía un socialismo con rostro humano. Uno de los grandes teóricos de ese momento es Karel Kosik, que tiene un texto espectacular que se llama Dialéctica en lo concreto y que conocemos en México, porque fíjense que es rarísimo que en México lo conozcamos también a Karel Kosik, y tiene que ver con que Adolfo Sánchez Vázquez lo tradujo, pero no crean que lo tradujo del checo al español, lo tuvo que traducir de rebote porque nadie hablaba checo en esa época, entonces lo tradujo del italiano. Bueno, a Karel Kosik lo conocemos bien en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? En la tradición marxiana, gracias a Sánchez Vázquez, a Bolívar Echeverría, a José Revueltas, que lee Dialéctica en lo concreto cuando está en la cárcel en el 68 y publica Dialéctica en la conciencia, después su hija, en fin, conocemos bien a Karel Kosik. De él vamos a leer, que es, les digo, uno de estos marxismos herejes, peligrosos, a los que los soviéticos no querían que estuvieran hablando, escribe un texto maravilloso que se llama El individuo y la historia. Y lo vamos a leer. A Kosik, por su participación en el movimiento del 68 en Checoslovaquia, le quitan su plaza en la universidad y no volvemos a oír de él hasta la caída del socialismo realmente existente, el que se llamó así el bloque socialista, en los países del bloque soviético. O sea, no lo dejan hablar, publicar, teorizar públicamente hasta la caída. Y entonces en los 90, un Kosik ya viejito vuelve a empezar a publicar algunas cosas. De él vamos a leer este texto que les digo que es una chulada, que se llama El individuo y la historia. Ese es este texto. Acá. Perdón, me salté un texto que vamos a leer en este momento, la pregunta por el sentido de la historia. Vamos a leer un texto súper polémico, súper multicitado de Fukuyama, que se llama El fin de la historia, como pregunta, y que Fukuyama escribe cuando se cae el bloque soviético. Dice, ya se acabó la era de las ideologías.
Se acabó el mundo bipolar, se acabó la era de la oposición, ganó el capitalismo, esto es lo que hay, esto es de lo que hablaba Hegel, este es el espíritu absoluto. Vamos a leer ese texto a la luz de 20 años después de estar viviendo el mejor de los mundos posibles, ¿no? El mundo post-ideologías, ¿no? Y estoy diciendo esto evidentemente de una forma profundamente sarcástica. Porque el mejor de los mundos posibles es el mundo más brutal que ha conocido la humanidad, ¿no? O sea, a 20 años de la caída del bloque soviético, y no estoy diciendo que no fueron unos totalitarismos terribles y que qué bueno que se cayeron, lo que estoy diciendo es que malo que se cayeron para dar paso a más capitalismo. Porque lo que tenemos hoy es un mundo autófago, un mundo que se come a sí mismo hasta destruirse. Esto es lo que es el capitalismo, ¿no? Por eso, es más, dice Zizek, son más fáciles hoy las ficciones del fin del mundo, ¿no? De los Armagedones, que de las ficciones sobre el fin del capitalismo. Hoy nadie escribe ficciones sobre el fin del capitalismo. Pensamos más bien los escenarios posapocalípticos. Piensen en toda la literatura de zombies que hay. O sea, doy una patada y salen 30 ficciones zombies, ¿no? Doy una patada y salen 30 ficciones posapocalípticas del fin de los recursos naturales, del fin de la vida humana, del fin del planeta, del fin de la fertilidad en la especie. No sé si se acuerdan de esa peli de Los hijos del hombre, ¿no? O sea, hay miles de formas de pensar que se acaba la vida. Sí, sí, deja un hueco en el estómago, Maya. Acabo de ver una peli, de estas nuevas hibridaciones de ficción documental que se llama La Era de la Estupidez. Y no les estoy recomendando que la vean, pero si la ven, van a decir, es que, o sea, si se pierde el fe en la humanidad, si de no, o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a detener esta fuerza destructiva de nuestro presente? Claro, en esa peli como el discurso hegemónico se responsabiliza un poco el consumo, ¿no? El problema es que seguimos consumiendo plásticos, ¿no? Y no, en esa película no se habla de la producción. Claro, ese sería como, digamos, el rostro marxiano, de la crítica marxiana, la nueva producción capitalista. Bueno, en fin, estamos viviendo tiempos terribles, terriblísimos, ¿no? En el que tenemos que preguntarnos si o sea, yo que tengo hijos chicos, me pregunto si van a tener agua para bañarse cuando sean grandes, ¿no? O sea, me meto a bañar con agua caliente y me pongo a pensar en el maldito privilegio que tenemos en la Ciudad de México todavía, las últimas generaciones de tener agua corriente en la Ciudad de México, ¿no? Y pienso si, o sea, no, o sea, sí, sí, es desolador el panorama, pero bueno, vamos a leer ese texto de Fukuyama. ¿Qué más me falta platicarles de las unidades temáticas? Ahí lo vamos a relacionar justamente con la última unidad. Entonces, el fin del sentido de la historia, el fin de la historia en su totalidad. Y entonces acá vamos a meter otra serie de lecturas, por ejemplo, vamos a leer el manifiesto de Hobsbawm. Este es el único historiador que estamos leyendo. Es otro de los, vamos a llamar marxistas herejes. Claro, entre los marxistas ingleses de Cambridge y Oxford, ¿no? El círculo Oxbridge, hay tres muy famosos. Eric Hobsbawm, E.P. Thompson, Christopher Hill. Bueno, y ahora hay un de esa escuela también que se llama Terry Eagleton, pero él hace crítica literaria.
que en algún momento estuvieron afiliados al partido y rompieron con el partido por sus políticas, el Partido Comunista, ¿no? Hobsbawm tiene un texto muy chido que se llama el manifiesto, ahorita les digo cómo se llama, el manifiesto por la renovación de la historia. Es el único historiador que estamos leyendo. Vamos a revisar material de Collingwood, este es un indispensable en esta disciplina, y vamos a revisar pasajes, vamos a decir, de los clásicos, ¿no? Es decir, Kant, Hegel, Marx, Benjamin, y estamos, les digo, un poquito de Marx, quiero que leamos, sí, textos de filosofía, la ideología alemana, pero también un texto de historia. Bueno, más que de historia, hoy consideramos de historia ese texto, pero es más crónica, ¿no? Lo está escribiendo en la época, el 18 Brumario de Luis Napoleón Bonaparte. Fin, estoy entusiasmado, muy entusiasmado por las lecturas. No, este semestre no vamos a ver a Ortega y Gasset. No vamos a ver a Ortega y Gasset. Les quiero decir que estoy entusiasmado por las lecturas, pero que yo sé que las unidades temáticas que les estoy planteando son muy provisionales porque les vuelvo a recordar, este es un semestre exploratorio. Estoy transitando de un programa a otro. ¿Ah? Entonces, les invito a que tengan paciencia. De repente puede que sientan que no tiene mucha forma lo que estamos haciendo. ¿Ah? No es un programa redondo, no es un programa amarrado. Pero las lecturas están buenas. En esas sí les puedo decir que las lecturas están muy buenas. ¿Ah? Pues eso, hasta aquí. Dudas, preguntas, comentarios sobre el contenido temático del semestre. Antonio, te pido de favor si podrías apagar tu micro. Sí. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Todo bien? Ok. Bien. No en general, o sea, perdón, eso sonó mucho peor de lo que yo quería que sonara, Antonio. No te sientas así puesto bajo el reflector. Nada más mientras había ruido. Bueno, a ver, ¿qué pregunta hay acá? La evaluación. Sí, bueno, justo, ese es el segundo. Ok, entonces, si no hay más comentarios sobre el, el temario, si lo podemos llamar así, yo honestamente no me gustaría dejar grabado esto, voy a pausar. Bien, lo otro que quiero decirles, bueno, justo tengo pensado una evaluación que me ha estado funcionando súper bien los últimos semestres. Si me organizo bien, sale muy bien, pero tengo que hacer como diagnóstico de... ¿Me podían levantar su mano, ya sea virtual o física, a decirme quiénes están cursando su segundo semestre de la carrera? ¿Quiénes van en segundo semestre? Ok. Ok. ¿Quiénes están en la segunda? Muchas gracias, pueden bajar su mano. Les agradezco. ¿Quiénes están en todavía cursando la carrera, pero digamos, en la segunda mitad de la carrera, después del segundo año?
Ok, ok, ok. Muchas gracias. Pueden bajar su mano. Eh, hay mayoría de compañeros que están cursando en segundo semestre. Que la evaluación que yo tengo diseñada para este semestre estaba pensada justamente para los compañeros que están cursando segundo semestre. ¿Quién no quiere acreditar? Perdón. ¿Quién? Yo sé que hay algunos acá que no pretenden acreditar la materia. Este, ok, ok, perfecto, perfecto, perfecto. Bien, sí, a ambos los tengo presentes, gracias. Ok, bien, entonces la forma de evaluación está pensada para segundo semestre y está pensada en 3 partes. ¿Ah? Yo sé que hay un carácter formativo importante en la escritura, ¿no? En la escritura de trabajos, ensayos. De hecho, tenía diseñado una forma de evaluación que acompañaba ese proceso y lo hice durante muchos años. Pero creo que en pandemia no me está funcionando. O sea, hace 2 años para acá esa forma de evaluación no me está funcionando. Entonces, estoy pensando en una forma de evaluación que tiene 3 elementos. Una es en equipos, y esto es una calificación colectiva. Van a tener que producir un contenido audiovisual. Yo le digo contenido audiovisual, puede ser, digamos, un video eh, sobre alguno de los temas que recorramos a lo largo del semestre. Contenido audiovisual, ustedes piensan que alguno puede llegar a pensar que es una evaluación poco seria, poco formal, poco académica, pero yo les quiero decir que yo lo que he visto es que desarrolla muchísimas habilidades. He visto contenidos audiovisuales espectaculares que producen alumnos, no solo porque evidentemente su generación le da la vuelta a mi generación en edición, en manejo de herramientas para edición audiovisual. Digamos, eso aparte, pues, no todos tienen digamos, tienen esas habilidades, sino por el proceso de investigación que hay atrás, el proceso de estructuración del contenido que hay atrás. O sea, vamos a decir, yo no sé por qué para producir un contenido audiovisual se recorren mejor los pasos que hay que recorrer para producir un ensayo escrito. No sé por qué. Yo cuando pido un ensayo, le meto sesiones en explicar todos los pasos que hay que hacer antes de sentarse a escribir y de a tiro por vez recibo maquinazos. Así de a tiro por vez. Bueno, como si yo no lo hubiera hecho. No sé por qué somos así, pero así somos. Yo toda mi carrera entregué maquinazos. El día antes de la entrega me sentaba en la compu y escribía lo que me salía de mi ronco pecho después de haber leído el texto. Sí lo hice. Y sigo recibiendo maquinazos, muchos, y no son formativos los maquinazos. Bueno, sí, te forma en otro sentido, ¿no? Te forma en el desvelo necesario para la carrera de filosofía, te forma en la velocidad del tecleo, te forma en leer, en aguantar, en concentrar, te forma en otras cosas, pero no te forma en los trabajos de investigación, ¿no? Mientras que para producir un video, es un texto en otro sentido, un video, es un texto no textual, vamos a decirlo así, es un texto visual y auditivo. ¿Ah? Se hace lo que se tiene que hacer antes, se investiga, se acomoda y se estructura, se ordena, y después se edita, se interviene, se arregla o sea, vamos a decir, se desarrollan las herramientas que uno debería de estar desarrollando cuando escribe. O sea, cuando escribe, yo les digo, para escribir hay pasos. Lees con una pregunta guiada.
extraes las citas relevantes, haces la minería de datos. Todas las citas relevantes las extraes. Tercer paso, ves qué citas tienes y las acomodas en un diagrama que te dice, estas citas tienen que ver con este tema, estas citas tienen que ver con este tema, estas citas tienen que ver con este. Haces un diagrama. Y ya que tienes tu diagrama, lo traduces a un esquema. En la introducción voy a decir esto. En el desarrollo me voy a decir en este orden, 1, 2, 3, 4, y voy a cerrar así. Todo eso haces antes de sentarte a escribir el trabajo de investigación. Por más que lo digo y lo digo y lo digo, las más de las veces uno recibe maquinazos y eso tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Tiene que ver con la disponibilidad de tiempo, tiene que ver con muchas cosas. Y además, en eso, estoy seguro lo van a estar practicando en otras áreas, en otras materias. Mientras que yo pido un material audiovisual y se siente la estructura. ¿Por qué? Porque la banda entiende que para producir un contenido audiovisual tienes que haberlo diseñado previamente. Tienes que decir, no, a ver, pero ¿qué vamos a decir primero? No, primero tenemos que decir esto. Ok, eso va en el minuto tal, ¿no? ¿Y con qué música lo vamos a...? Se estructura, o sea, se hace el proceso de diseñar y estructurar el contenido. Entonces, el primer trabajo que se va a evaluar, todos se van a entregar a final de semestre, ¿ah? Pero los equipos los podemos empezar a hacer ahorita y para estos equipos participan pues todos los que tengan derecho a evaluación, ¿no? Todos los que ya tengamos plática previa de que estén aceptados como agentes para ser evaluados en EVE, para que salga al mismo tiempo su evaluación que en el EA. Todos tienen que participar en esto. Ni modo si van en semestres más adelante y ya no le quieren entrar a los trabajos lúdicos y ya quieren la especificidad del trabajo más formado de aprender a escribir o de, perdón, esto está pensado así. Y les va a servir, les aseguro que les va a servir. Bien, un contenido audiovisual. Yo estoy pensando en 5 minutos. El semestre pasado recibí un cortometraje de 19 minutos. Así, era una producción así épica para meterla ya a festivales. O sea, sí, estaba así. Sí, o sea, yo estoy pensando en contenido de 5 minutos. En 5 minutos cabe una buena investigación, porque además en los, digamos, como no es la linealidad del texto, cabe muchísimo más texto. En 5 minutos cabe muchísimo más texto que en 10 cuartillas, se los aseguro, ¿no? O sea, no estoy hablando de texto, sino estoy hablando de las formas distintas de conferir información, ¿no? En fin, ese es el primer trabajo. El segundo trabajo es de carácter individual. Voy a pedirles una redacción de 3 a 4 cuartillas. Estoy hablando de un micro trabajo. No estoy hablando de un ensayo libre, del libre pensamiento, del libre fluir de la conciencia, que escribiría James Joyce en Ulises. No, no estoy hablando de un ensayo, estoy hablando de un trabajo de investigación de 3 a 4 cuartillas. ¿Ah? Este trabajo de investigación tiene una estructura mucho más rígida. Ahora sí, es lo que les decía hace rato. ¿Ah? Es un trabajo de investigación en donde la tarea sea responder a una pregunta concreta que se dé por título. Por eso lo voy a llamar un trabajo monográfico expositivo de 3 a 4 cuartillas. Fíjense, no me interesa la extensión, no me interesa la paja, me interesa que sean capaces de desarrollar las habilidades necesarias para rastrear en un autor un tema, problema específico y lograrlo exponer de forma sintética, fundamentada, bien escrita,
¿no? Estructurada, con introducción, desarrollo y cierre, en 3 o 4 páginas. ¿Por qué? Porque vamos a hacer en micro lo que se necesita para hacer un trabajo de investigación en macro, ¿no? O sea, vamos a hacer esto. Vamos a hacer el asunto de la lectura guiada a partir de una pregunta. Yo tengo una pregunta que le voy a hacer a este autor, a este texto, a este par de autores, a este problema. Tengo una pregunta. ¿En qué consiste el fin de la historia, según Fukuyama? ¿No? Es la primera que se me viene a la cabeza. ¿Por qué hay una pérdida de fe en los grandes relatos históricos y políticos, según Lyotard? Fíjense qué tan cerradita es mi pregunta. No estoy preguntando, no le estoy poniendo de título filosofía de la historia, o Kant, o Hegel, esos títulos no sirven, ¿no? Tiene que ser una pregunta acotada, que seamos capaces de responder brevemente, o sea, más bien concisamente. Ese trabajo lleva atrás, la producción de ese trabajo lleva atrás todo esto que les decía. Leer, capturar citas, hacer un diagrama, traducirlo en un esquema ordenado para que quede bien estructurado, cabal y fundamentada esa respuesta. Esa es la segunda evaluación. Un video con calificación por equipo, un texto con calificación individual. Y esto tiene que ver con que el primer tipo de trabajo es trabajo colectivo. Por eso la calificación es en grupo. No va a haber calificación separada por individuos ahí. El segundo trabajo, en cambio, es de carácter individual porque necesito que todo el mundo lo participe de este proceso. Finalmente, voy a hacer un ejercicio de evaluación en pares, porque también tiene un carácter formativo espectacular. Cuando no solo soy yo calificando lo que ustedes hicieron. Muchas de las veces yo les voy a comentar sus trabajos escritos, siempre lo hago, siempre devuelvo trabajos escritos, ¿no? Van a tener comentarios míos, pero es como es el refrán a la inversa, ven ese de antes de ver las barbas de tu vecino al pasar por las tuyas a remojar, ¿no? Vamos a hacer eso a la inversa. Siempre es más fácil ver la paja en el ojo ajeno, decía, ¿no? Siempre es más fácil, ¿no? Siempre. Entonces, el trabajo del otro es un espejo, porque tú lees en otro lo que no alcanzas a ver con distancia crítica en ti. Y el proceso sirve al que lee y comenta y sirve al que recibe esos comentarios, porque lo está revisando un par y un par le dice, yo no entiendo esta oración que pusiste aquí, no la entiendo, perdón, ¿no? Explícamela mejor, ¿no? O el que está leyendo dice, claro, o sea, aquí entró directo a decir el desarrollo, no hay una introducción. Ahorita lo vemos, Bruno, ¿vale? Aguántame un segundito. Sí, seguro, seguro. Ok. Es súper formativo, súper formativo. Entonces, vamos a producir una rúbrica en plenaria. ¿Qué quiere decir esto? Juntos, todos en plenaria, vamos a producir una rúbrica, una lista pormenorizada de lo que tiene que tener nuestro trabajo monográfico expositivo. Así las reglas son públicas y claras. Todo el mundo va a saber clarito qué se espera de ese trabajo monográfico expositivo. Porque a la hora de producirlo van a tener en mente la rúbrica. El tercer trabajo es llenar la rúbrica para el trabajo de un par. La rúbrica no es decir si cumple, si cumple, si cumple, si cumple, si cumple 14/14. Eso no sirve a nadie. La rúbrica tiene que comentar cada uno de los puntos de la rúbrica. O sea, lleva una columna de observaciones y una columna de puntuación.
¿Saben qué? Voy a retirar la columna de puntuación este semestre. Me acaba de ocurrir ahorita. Me sucede que nunca estoy de acuerdo con la calificación que están poniendo. Son durísimos entre ustedes y no lo puedo entender por qué. O sea, tiendo a ser más barco que los pares. Digo así, no entiendo por qué. ¿Por qué están castigando tan cañón ortografía? ¿No? ¿Por qué están, o sea, así de, no, 7, este trabajo está diciendo así de, tranquilos, valedores, tranquilos, mi escala va del 8 al 10, no es cierto, ¿eh? No se crean, pero sí veo que la rúbrica de puntos sirve mucho menos que la rúbrica de observaciones. Ujú. Lo que yo quiero es que ustedes llenen una rúbrica para el trabajo de un par. Y ese trabajo es del que llena la rúbrica, no del que la recibe. ¿Mm? Así funciona. Lo que yo estoy evaluando es que el que lee el trabajo del compañero esté haciendo la chamba del detrás de las cámaras. Es decir, que esté viendo los huesos del texto. Ajá. Porque esto es lo que hace un docente, ¿no? Cuando al docente le toca revisar un trabajo, no está leyendo lo más, digamos, lo más superficial, lo que se ve más, sino que se está preguntando por el detrás de las cámaras. Esto está, bueno, obviamente las cosas más sencillas es está bien escrito, está redactado, ortografía. Esto que está diciendo, ¿lo fundamentó o no lo fundamentó? Yo digo, Kant dice X. Ok, demuéstrame que Kant dice X. Tiene que haber una fundamentación al respecto, ¿no? Yo digo, A me lleva a B. Ah, sí, a ver, explícame ese argumento. ¿Cómo es que A lleva a B si son dos cosas separadas? ¿No? Es decir, o luego alguien está, o también el docente ve que hasta arriba mencionas un punto, vuelves a mencionarlo a la mitad y lo terminas de desarrollar al final del texto, ¿no? Y de repente metes, porque se me había olvidado decir, eso es un problema de estructura, ¿no? Tiene que quedar agotado, el que lee tiene que sentir, dice Marx en un texto que se llama Introducción del 57, dice, el método de investigación varía del método de exposición, porque el método de investigación es caótico, tú vas leyendo como te lo encuentras, pero a la hora de exponer, tiene que quedar en orden a priorístico. O sea, el que lo lee tiene que sentirlo en orden a priorístico, es decir, claro, esto lleva tal, esto lleva tal, esto lleva tal, a fuerza, ¿no? Para que eso quede así, para que un texto quede así, hay chamba antes de escribir, lo tienes que estructurar, ¿no? Esto yo siempre lo explico con la idea de cuando uno va a hacer el súper, ¿no? Y tienes poco tiempo, tienes que hacer una lista, ¿qué falta? Y el qué falta es como me voy acordando, ¿no? Pongo shampoo y jamón. Y también un cepillo de dientes y me habían dicho que falta papel, hojas bond y necesito tal, y lo hago como me acuerdo. Pero a la hora de ir al súper, veo mi lista y eso no me tardaría horas yendo y regreso, voy y bla, 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 eso no tiene ningún sentido. Yo quiero entrar de un lado, hacer un circuito y salir del otro a la caja, ¿no? Quiero hacerlo así, con cierto orden. Entonces, después de sacar las citas, eso es hacer la lista del súper, es como cuando sacas las citas para responder tu pregunta que das por título, te queda en desorden. Luego ves tu lista y lo ordenas para que yo entre por un lado, haga un recorrido y salga por otro y quede redondo, ¿no? Eso es lo que quiero, eso es lo que quiero y para eso funciona hacer la rúbrica. Leer al compañero me ayuda a ver el detrás de las cámaras si voy siguiendo una guía, como una rúbrica que vamos a hacer en conjunto. Estos son los 3 elementos de la calificación. Una calificación en equipo, 2 individuales. Un video, un trabajo monográfico expositivo breve, con una pregunta súper bien acotada y una rúbrica que voy a entregarle a un compañero con la responsabilidad de que
yo se la doy a mi compañero para que le sirva a él y me sirve a mí. Esto es lo que alcanzo a ver en tu trabajo, compañero, que podría mejorar, ¿no? Me ha pasado, o sea, no, neta, no sé por qué pasa esto, la hostilidad entre pares. O sea, tienen que topar que va a ser público quién leyó y quién hizo la revisión y a quién se lo va a dar. Es un compromiso y una responsabilidad social hacer una rúbrica a algún compañero y hacerle comentarios que le sirvan, no que destruyan. No que los comentarios que destruyen, o sea, así de, no se entiende. Híjole, y yo como profe, se los digo, he hecho este tipo de comentarios de no se entiende. ¿A quién le sirve? ¿A quién de ustedes le ha servido un comentario en un párrafo así? Señalan el párrafo y te dicen no se entiende. No sirve, porque yo lo leo y digo, pues ahí está, con que no se entiende, ahí está, si a mí me queda clarito, ¿no? La rúbrica, o sea, los comentarios tienen la intención de que el otro vea qué está pasando ahí. Bien, entonces, son esas tres cosas, esa es la forma de evaluación y la calificación es promedio. Vale exactamente lo mismo cada uno de estos tres trabajos, que es 33.3 periódico. Es decir, se suman las calificaciones y se divide entre tres. ¿Mm? ¿Dudas, preguntas, comentarios sobre la forma de evaluación? ¿No? No, ninguna. Por el No, profe. momento. ¿De cuántos son los equipos? A ver, yo quiero equipos de máximo 5, mínimo 4. Equipos de 3 es mucha chamba para pocos. Equipos de 6 es demasiada poca chamba para muchos. Se puede de uno, no se puede. No se puede, amigos míos. No se puede. Creo que una de las cosas que le falta a la carrera de filosofía es trascender la idea romántica del trabajo del genio, uno solo contra el mundo. No, hay que aprender a hacer trabajos colaborativos. Hay que aprender, ¿saben qué sí deberíamos de hacer? O sea, ¿qué deberíamos de hacer, neta? Hacer trabajos escritos de dos personas. La coautoría es algo que en filos no se hace. No se hace. No estoy hablando de la coautoría como hacen en ciencias, ¿no? Que es no tenemos esa forma de hacerlo nosotros porque ellos están trabajando colaborativamente en un en un laboratorio y hay funciones clarísimas y pueden entrarle todos al paper. Nosotros no podemos hacer eso porque no tenemos laboratorio. Lo que sí podemos hacer es pensar juntos. Y si podemos pensar juntos, deberíamos de poder redactar juntos. Vengo de un ejercicio difícil de coautoría. Nos acaban de casi batear un ensayo del lugar a donde lo mandamos de dictaminar. Ya saben, con los eufemismos así de, el texto se siente un poco desencajado. Le hace falta corrección de estilo. Bueno, es porque es nuestro primer intento como en coautoría y se siente, ¿no? Se siente el cambio de pluma, como se siente cuando estás escuchando con los ojos cerrados, se siente el cambio de voz, ¿no? Si estás suficientemente bien entonado con lo que estás leyendo, se siente cuando la pluma es otra, ¿no? Dices así de no es lo mismo lo que está escribiendo aquí, ¿no? Y cuando no hay un suficiente trabajo de coautoría, pues te queda un alebrije de pedazos, ¿no? Pero bueno, acá no les estoy pidiendo coautoría de texto, ¿no? Les estoy pidiendo de coautoría en el primer trabajo. Entonces no se valen equipos de uno. Frente a esa pregunta no se valen. Tienen que ser de 4 o 5 personas. ¿No? Les voy a permitir la autogestión en este asunto. Voy a permitir que ustedes formen sus equipos y me vayan diciendo, mi equipo ya está, profe, somos tal y tal y tal. Rífense, rífense. Dice Iván por el
chat que si hacemos un grupo de WhatsApp. Denle, si quieren, denle. Ahí vean cómo se organizan. Eso lo dejo a ustedes. Ustedes me van diciendo, ya tengo equipo, ya tenemos equipo, es así. Ok. Sobre evaluación, ¿algún punto más? Sí, en Telegram no les van a robar datos, pero les van a robar menos datos personales, aunque también es privado, ¿eh? Es spyware ruso el Telegram. Si quieren así seguridad en mensajería instantánea, usen Signal. Signal sí es así de los cyberpunks hackers. En fin. Ok. La forma de trabajo. Voy a intentar hacer una pausa de 10 minutos a la mitad de la sesión. Para, ya digamos, al principio de la pandemia, como que hice un esfuerzo más fuerte en atender las diferencias de las sesiones en línea que de las sesiones presenciales. Y ahí sí me puse las pilas como para hacer actividades, ¿sí? Pero ya saben, como después de un tiempo, uno empieza a mermar, uno se cansa y uno cae en las formas conocidas. Y entonces me estaba pasando mucho el último semestre que llego y tiro mi choro de 2 horas. Y eso no le sirve a nadie, no, o sea, no hay posibilidad de mantener atención tanto tiempo. Entonces, sobre todo porque la atención es monótona, ¿no? Te exige poner atención en un cuadrito así, a veces incluso con clausurando el sonido externo, es decir, es como demasiada, la atención aquí es desgastante, muy desgastante. Vamos a hacer pausas a la mitad de cada sesión y la dinámica es básicamente, vamos a leer un texto a lo largo de la semana y vamos a llegar a hablar del texto el siguiente viernes. La carga expositiva es mía, no es un seminario, somos demasiados para seminario. Entonces, yo voy a hacer así como el planteamiento, ¿no? El argumento general, el arco de argumentativo, el texto, yo lo expongo, pero por favor, los estoy invitando a que exploremos juntos. Quiero participación, quiero que platiquen, quiero que digan, no entendí tal parte, quiero que me digan, a mí esto me llamó la atención, o sea, es imprescindible, por favor lean y lleguen a participar, ¿vale? Ok, eh, ¿algo más que quieran discutir esta sesión? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Ok, ya subí muchos de los materiales que tengo digitalmente a la sección de trabajo en clase del aula virtual, pero no está otro tipo de material. O sea, por ejemplo, estos compas que están cuidando mucho los derechos de autor no lo he encontrado en línea. Ah, perdón por interrumpirlo. Creo que yo tengo eso. Son de Dime, la Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, ¿verdad? ¿los tienes digitalmente? Son como 30, ahí los tengo. Sí, rólalos, Sí, ahorita los subo y rólalos, se los por envío. favor. Saben que yo estuve en el Congreso Internacional de Filosofía de la AGM de 2018. Se siente tan lejano. Fue en Aguascalientes, presencial, por cierto. Y estaba la plana mayor de esta banda. Estaban discutiendo y estaban en una mesa y alguien planteó, ¿por qué no los hacemos públicos esos contenidos? Y los del sector radical estaba así, sí, sí, ya vamos a hacerlos públicos y otros, no, wow, 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 es un contrato con una editorial, no son nuestros, ¿no? Trota nos va, o sea, no podemos nada más hacer lo que nosotros queramos. Pero entonces, qué bueno que Iván los tiene, ¿no? Rólalos, rólalos, y entonces ya les puedo decir qué es lo que vamos a leer para la próxima. Vamos a leer la introducción de Reyes Mate.
que es verdaderamente breve. No sé si topan a Reyes Mate. Reyes Mate es famoso, bueno, yo lo conozco porque cuando me trajo muy duro en Benjamin, él tiene un libro también editado entre otras que se llama Medianoche en la Historia, que es una exégesis de las tesis de Benjamin sobre el concepto de historia. Es un texto espectacular. Bueno, él hace la introducción al texto. Pero como es tan breve, yo quiero que abarquemos mucho en poco tiempo. Voy a pedir la introducción al capítulo 1, el mundo griego, tiempo e historia. Pero bueno, va a estar en el aula virtual esto que les estoy contando ahorita. Se los voy a dejar como escrito para que no quede duda de qué era lo que quedó de leer. ¿Vale? ¿Alguna otra duda, pregunta o comentario? En esta ocasión vamos a hacer sesión breve, ¿no? Me No, pues ya está el interesaba. link. Perdón. Buenísimo, buenísimo. Buenísimo, muchas gracias. A ver, nada más si los quieren revisar, a ver si sí funcionan. Sí, yo Son como ya 30. estoy. Sí, Y sí, ahí creo que sí. se colaron unos memes, pero ahí anda. Ok. Ya, solicité acceso por ahí, Iván. Creo que te van a estar llegando Mejor le quito el solicitudes. seguro, porque si no, está muy molesto eso. Link. Bueno, pues sí, mejor sí, mejor sí. Cualquiera que tenga el vínculo. Listo. ¿Y cambió el vínculo o es el mismo? No sé si le doy clic ahorita. Lo voy a volver a enviar. A ver. Gracias. Creo que ya cambió así. Sí. Híjoles. Ya está, ya está ahí. Ok. Vale, muchas gracias. Pues eso, ¿no? Eso. Sesión corta el día de hoy. Bruno, si quieres ahorita platicamos. Nos vemos de hoy en 8, compañeros, compañeras, compañeras. Voy a dejar en el aula virtual la lectura que hay que hacer para dentro de 8 días, ¿vale? Pues nos vemos. Estén muy bien. Buena tarde. Un gusto Que tenga buen fin de conocerles. Gracias, semana. bonito fin de semana a todos. Igualmente. Gracias, permiso. Nos vemos. Igualmente, Estén muy profe, bien. hasta luego. Hasta luego. Bye. Saludcita. Estén muy bien. Ya voy a dejar de grabar.